Miremos lo que está pasando en estos momentos en el mundo y tratemos de darle un contexto y comprenderlo un poco mejor. Vamos a conversar esta tarde con Guido Larsson, analista y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, la UDD. Guido, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto hablar con ustedes. Guido, partamos tratando de darle un poquitito de contexto para luego ya empezar a meternos, digamos, a cuestiones más específicas, pero la semana pasada el mundo se sorprende, ¿no?, con este ataque de Israel hacia Irán. ¿Qué es lo que motiva en estricto rigor, más allá de la excusa formal que entrega el gobierno israelí de que tendría los antecedentes suficientes como para acreditar que Irán ya está en capacidad de fabricar armamento nuclear? ¿Qué es lo que podría haber motivado, envalentonado, por decirlo así, a Israel, sabiendo que este es un riesgo, y es un riesgo importante porque respuesta de Irán de todas formas iba a tener, cosa que ocurrió? Sí, yo creo que hay tres motivaciones centrales. La primera es constatar el hecho de que si Irán funciona como una suerte de nodo estratégico en la región, y ese nodo conecta o conectaba con organizaciones como Hezbollah, como Hamas, también con el régimen sirio, era bastante evidente notar la debilidad de ese nodo estratégico. Hezbollah está fundamentalmente derrotada, Hamas prácticamente es inexistente desde el punto de vista material, aunque su ideología probablemente subsiste. El régimen de Bashar al-Assad colapsa y cae, y por ende Irán se encontraba en una posición de debilidad. Por ende, desde el punto de vista al menos de los intereses que tenía particularmente Netanyahu, era un momento propicio para intentar aminorar, debilitar aún más, profundizar finalmente la crisis iraní. Lo segundo está asociado con lo que venía ocurriendo antes del ataque, particularmente los acercamientos entre Estados Unidos e Irán. Antes del ataque habían estado sosteniendo negociaciones, el propio Trump había enviado a su asesor especial de Medio Oriente, Witkoff, a la región, y para Netanyahu esto era problemático, porque si se llegaba a algún tipo de acuerdo, o al menos una trayectoria que finalmente acercaba posiciones, eso implicaba de que cualquier intento de atacar intereses iraníes podría eventualmente significar un problema entre Israel y Washington. Entonces es también una manera de desanclar esta trayectoria norteamericana y aislar entonces a Estados Unidos en esa posición. Y lo tercero está dado con la impresión que tiene Israel y que está insinuado en el comentario inicial que hiciste tú, relativo a que el programa nuclear que tendría Irán estaría en un trayecto donde militarizaría ese programa y estaría en posición de la obtención de un arma nuclear, algo que en el caso de que ocurra cambia completamente el escenario estratégico de la región, pone a Irán en una posición de paridad con relación a Israel, inhibe entonces a Israel dictar los eventos de la región de manera hegemónica, y eso creo yo que es algo que también querían intentar evitar. Ya, volvamos a al primer punto para ir desarrollándolo, porque tú haces un planteamiento que de alguna manera permite suponer, ¿no?, que Israel está aprovechando el momento, por decirlo así, cuando Irán se da cuenta, ¿no?, que su poderío, su prevalencia en la región de alguna manera tiene ciertos contrapesos, como es el caso de Arabia Saudita, y en el caso de que Irán es un país más bien persa y chiita, Arabia Saudita es árabe y es sunita. Empieza a crear este eje de la resistencia, por decirlo así, se empieza a aliar, como bien describes tú, con países como Siria, el Líbano, lo hace con Yemen, lo hace con Irak, tiene este respaldo por parte de Hamas también. Y lo que hemos visto es un debilitamiento de varios de estos lugares, ¿no? Ya el Líbano está bastante diezmado, ya cayó el régimen de Bashar al-Assad a fines del año pasado, hemos visto la revuelta interna que hay en Irak y por lo tanto es un actor muy poco relevante, etcétera, etcétera. Lo que estoy tratando de entender es si lo que está haciendo Israel es aprovechar que Irán ya no tiene ese respaldo que tenía hasta hace algunos años de ese gran eje de la resistencia para infligirle de alguna manera una imposición militar para tratar de arrodillarlo de alguna forma. Mi impresión es que sí, porque si uno va a los análisis militares, incluso antes de octubre del año 2023, bajo la suposición de un ataque israelí, dentro de Israel siempre existía el temor que un ataque hacia Irán activaría automáticamente la propensión de organizaciones como Hezbollah o como Hamas de atacar Israel. Y eso era una inhibición debido no solamente a la cercanía geográfica que tenía o que tiene Israel con el Líbano y con Gaza,
sino también porque hay otros intereses, llamémoslo así, transnacionales, que podrían eventualmente ser sujetos finalmente de algún tipo de violencia. Sin más allá, por ejemplo, ya durante el fin de semana, Israel llama a incrementar los grados de seguridad en todas sus embajadas del mundo, obviamente anticipando la posibilidad de que hayan respuestas asimétricas a lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Entonces creo que la debilidad relativa de Irán, dada precisamente por la conexión que tenía con Hamas, con Hezbollah, con Siria, con Yemen, etcétera, debido a la guerra en Gaza, que está completamente decimada, y donde este tipo de organizaciones, desde el punto de vista práctico, han dejado de ser una preocupación operativa, creo yo que entrega una oportunidad para llevar a cabo un objetivo que desde hace mucho tiempo Israel ha manifestado como prioridad, vale decir, el intento de hacer colapsar el régimen de los ayatolás, despejar eventualmente esa variable, la variable iraní, y con eso entonces garantizar su propia seguridad. Tú lo has dicho clarísimamente, Guido Larsson, Israel e Irán son enemigos íntimos, ¿no es verdad? Y a pesar de que no había una guerra declarada entre ellos, son enemigos por décadas. El régimen teocrático ha dicho desde siempre que quiere hacer desaparecer al Estado de Israel, así que no sorprende, en el fondo, más allá de que, claro, uno se puede sorprender porque de repente atacan, pero esto podría haber sucedido en cualquier momento y más sentido tiene ahora, como bien señalas tú, a propósito del debilitamiento de estas proxies iraníes, ¿no? Lo que no termino yo de entender es las negociaciones desde Estados Unidos o desde Donald Trump con Irán para que ellos abandonen su especie de, si me permites, proyecto Manhattan, porque yo no veo qué podrían ofrecerle a Irán para que Irán dijera, ya, ok, voy a dejar mis intentos de hacer una bomba, cuando lo único que quieren es hacer una bomba. ¿Cuál podría haber tenido digamos, ser el sentido de esas negociaciones? Que una negociación tiene que partir de la base que hay algo que yo puedo darte para que tú me des otra cosa a cambio. ¿Qué podría haberle dado Estados Unidos a Irán para que abandonaran los intentos de terminar de hacer este uranio pesado y finalmente tener un dispositivo nuclear? Bueno, diría yo que hay básicamente dos alternativas. Una es que los intentos de negociación que 2 semanas previas al ataque inicial de Israel se llevaron a cabo fue un intento puramente performativo, teatral, con la finalidad finalmente de distraer, desorientar al régimen iraní y por lo tanto no perder el ímpetu de la sorpresa, que es clave en todo conflicto militar. La otra alternativa es algo que se ha reflotado durante los años, no siempre ha tenido una concreción muy clara, pero se ha mencionado la posibilidad de traer nuevamente a la palestra una idea que flotó a comienzos del siglo XXI y que es, más que concentrarse solamente en el programa nuclear iraní, tratar de fomentar un acuerdo más amplio para toda la región y hacer entonces de la región una zona declarada no nuclear. Ahora, obviamente desde el punto de vista de Irán, lo que pedirían a cambio, y esto estamos hipotetizando, porque nada de esto ha salido a la luz pública, estoy simplemente tomando la referencia de lo que ha sido la historia. Lo que pediría Irán es que dentro de ese macroacuerdo de carácter regional también se encontrase Israel. Israel, si bien es cierto, nunca ha declarado el hecho de que posea armamento nuclear. Creo que los analistas enfocados en esa órbita tienen consenso de que posee entre 100 a 200 ojivas nucleares. Y en ese contexto, ese punto de fricción es algo que para Israel resulta intolerable, no es algo que vayan a aceptar probablemente nunca, y por ende entonces negociaciones van a estar en punto muerto. No hay que olvidar, entre paréntesis, de que Trump unilateralmente se retira de un acuerdo que ya había firmado el gobierno de Barack Obama con relación a Irán y su programa nuclear. Y él había prometido en su campaña que podía hacer algo mejor aún. Entonces también incluso uno podría agregar una tercera alternativa, que es un intento de mejoramiento del acuerdo que Obama ya había alcanzado, pero dado lo que ocurrió, es muy poco probable de que Irán vuelva a la mesa de negociaciones, al menos en el corto plazo. Estamos conversando con Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo. En este minuto, la figura de Donald Trump, Guido, es la que genera más expectativas durante las próximas horas, ¿no? A propósito de la retórica que ha tomado el día de hoy de pedir, comillas, la rendición incondicional de Irán, que es curioso, rendición frente a qué.
y además en donde amenaza con que si a él le cambia el ánimo, podría pedir derechamente que la muerte del ayatolá, ¿no? Es decir, dice, sabemos dónde está escondido, de momento le pidió a Israel que no lo mate, por ahora, pero eso podría llegar a cambiar. Y algunos medios norteamericanos ya están anticipando que dentro de las próximas horas el presidente de Estados Unidos podría anunciar un ingreso más formal al conflicto, algo que igual iría fuera de su propio personaje. Donald Trump siempre ha sido muy crítico de Estados Unidos participando de conflictos bélicos internacionales, sin embargo, aquí estamos. Sí, yo creo que es un escenario muy complejo para el trumpismo, también para el Partido Republicano. Hasta donde yo he podido ver, creo que se vislumbra una cierta fractura interna, particularmente por la posición que tuvo Donald Trump en la previa de su campaña electoral y la que está teniendo ahora, y por el hecho indesmentible de que si uno revisa las últimas décadas de historia, las intervenciones militares norteamericanas han sido un fracaso y una catástrofe total y absoluta. Si a eso uno imagina una intervención militar norteamericana sobre Irán, que es un país que tiene 90 millones de habitantes, que tiene una cultura civilizatoria enorme, gigantesca, son los herederos finalmente del imperio persa, que además es un país multiétnico, que es como decía Juan Manuel al inicio, el principal país con representante chiita, y uno imagina lo que ocurrió en Afganistán o lo que ocurrió en Irak. Bueno, creo yo que hay que multiplicar por 10 los efectos nocivos que tendría una intervención de ese tipo. Quizás el matiz que hay que hacer es que no sabríamos el modo de intervención, porque una cosa es que los Estados Unidos, por ejemplo, entregue tecnología que le permita a Israel atacar estas plantas de enriquecimiento que se encuentran bajo la superficie. Esa es una cosa. Otra cosa podría ser la intervención ya directa, activa, digamos, con operativos militares de nacionalidad estadounidense sobre territorio iraní, ya sea en el aire o incluso a través de bombardeos por mar, porque eso manifestaría una modificación cualitativa del conflicto y de ahí en más entonces entrar en un escenario extraordinariamente peligroso para la región, para el mundo yo creo en particular, y por cierto también incluso para un país como el nuestro, que está sometido a los avatares económicos a nivel mundial y que vería con enorme grado de preocupación los efectos que esto tendría en los mercados internacionales. ¿Cuál es, en una mirada pragmática, no solo teórica, sino que más bien práctica o realista, el peor de los escenarios en estos momentos, Guido? Para mí es una intervención directa estadounidense con la finalidad de derribar al régimen de los ayatolás. Que no es un régimen que tenga, que no es un régimen que tenga tanta historia como para imaginar que alguien está terminando, digamos, con, no sé, un legado centenario, ¿no? Si partieron en 1979 y de hecho antes Irán fue uno de los primeros países en reconocer la existencia del Estado de Israel. Por cierto, no cabe ninguna duda de eso. Es en todo caso un régimen más antiguo que el régimen de Saddam Hussein. Por cierto, y en ese sentido, creo yo que hay algunos problemas al imaginar un escenario así. Esto es independientemente del juicio normativo que se haga sobre el régimen iraní, que yo creo que no cabe entrar en él porque la idea es tener tal vez una posición imparcial. Pero de lo que yo conozco, las experiencias de intento de transformación de un régimen, particularmente cuando este es un régimen autoritario, genera un vacío de poder que no siempre, tal vez casi nunca, puede ser llenado de manera fidedigna y viable. Y los vacíos de poder, no hay que saber mucho de historia para ello, provocan enormes grados de inestabilidad y violencia en aquellos sectores donde se experimenta. Entonces, si uno empieza a imaginar, bueno, ¿quién puede reemplazar al régimen de los ayatolás? La verdad es que no se observa a nadie, no hay un gobierno en el exilio, no hay un Juan Guaidó a nivel iraní en el extranjero. Está el hijo del Shah, que creo yo que no lo escucha nadie, no sé si algún iraní sabe de su existencia. Y una cosa que es importante, creo yo, y es que más allá de toda la retórica estadounidense, en términos de decir de que a los ayatolás lo único que quieren los iraníes es deponerlo, lo cierto es que los regímenes autoritarios cuentan con grados variables de aprobación. Y hay que tener cuidado con la suposición de que la totalidad de la población iraní ve con optimismo la posibilidad de que Khomeini o algún otro
pueda ser depuesto por la fuerza, particularmente con esto último, por la fuerza. No sé si ha funcionado, no creo que vaya a funcionar, y si el que llega a ocurrir, me parece que estaríamos frente a una hecatombe regional que va a hacer palidecer lo que hemos estado observando en Gaza. Mucho peor que, no sé, la destitución de Hussein, por ejemplo, en Irak. Es cosa simplemente multiplicar por 10, tal vez. Claro. Es decir, estamos hablando de un país más grande, con mayores recursos, con mayor estabilidad incluso. Es decir, si uno toma el régimen de los ayatolás del año 79, es cierto que han habido protestas, pero dentro de todo han logrado generar una suerte de sistema que es funcional al menos en el diario vivir iraní. Es cierto, con violaciones a los derechos humanos, con imposiciones, digamos, sobre la estética femenina, con restricciones a la libertad de prensa, todo lo que ustedes quieran. Pero en último término, yo me temo de que una intervención militar norteamericana asemejará en sus resultados a lo que vimos, por ejemplo, con Libia, que cuando cae Gaddafi entran en un proceso de guerra civil muy intenso, al cual tal vez no han salido, y que provoca esquirla en toda la región. Y mi impresión es que las voces que están llamando a la cautela desde dentro del propio trumpismo, creo que están avisorando un escenario de esa naturaleza. Guido, y a la luz de los hechos, ¿qué tanto control de la situación tiene, tú crees, el presidente estadounidense actualmente? Lo digo porque cuesta un poquito leerlo, ¿no? Cuesta saber si es que todo esto comienza o no con su participación, o si se empieza a subir después, tratando de no quedar como abajo de una planificación en la que quizás no tuvo parte, y además entendiendo que, como bien tú mencionaste, Donald Trump no solo tenía como parte de promesa de campaña el llegar a acuerdos en temas internacionales, sino que prácticamente eliminar una serie de guerras, y de momento solo se ha visto un recrudecimiento, ¿no? Él decía que en los primeros días iba a lograr eliminar la guerra de Rusia y Ucrania, sigue andando. Pareciera que Benjamín Netanyahu no lo escuchó mucho con respecto a sus reparos en torno a Gaza, más allá del discurso público que puede haber dado en torno a crear un resort, etcétera, y ahora cuesta entender qué tanta coordinación directa tiene con Israel, o qué tanto lo escuchan en medio de este escenario. Sí, es muy difícil tratar de leer psicológicamente a Trump. Las publicaciones en sus propias redes sociales de las últimas horas, no sabemos si lo hace respondiendo a Fox News o algún comentario que haya escuchado. Sí hay reporte dentro de los Estados Unidos que le causó mucha furia y mucho enojo que lo hayan comenzado a calificar como el presidente Taco, T-A-C-O. Trump's always chickens out. Al decir, Trump siempre se acobarda una vez que toma las decisiones. Esto asociado particularmente con la guerra comercial, ¿no es cierto? Cuando él promete aranceles a China, pero después recula y luego vuelve a prometer algo y después retrocede, etcétera. Y se piensa de que esa puede ser también un vector, en términos de que no quiere aparecer como alguien que, frente a una suerte de amenaza muy opaca y muy difícil realmente de concretizar, pero frente a una suposición de amenaza iraní, aparezca como debilitado, al menos frente a la opinión pública. Se está convirtiendo esto en un tema para Trump, porque de hecho ya estamos viendo incluso como algunos políticos del Partido Demócrata lo están utilizando, poniendo carritos de taco con la cara de Donald Trump. O sea, ya se ha convertido en una especie de símbolo para describir al presidente norteamericano, una cuestión que a él, por supuesto, le debe pegar en la línea de flotación de su ego. Absolutamente. O sea, yo creo que no es trivial lo que estás comentando tú. Es decir, después de haber visto a Donald Trump durante más de 10 años, es claro de que hay un elemento de su propio narcisismo que está infiltrado tal vez en su toma de decisión política. Y por eso creo que ha sido tan difícil tener claridad respecto hacia dónde está la trayectoria norteamericana en este mismo momento. Yo creo, o tiendo a creer más bien, de que hay muchas inhibiciones para él de actuar a favor de las pretensiones de Netanyahu, no solamente porque la relación personal que él tiene con Netanyahu es muy complicada, sino porque, como bien anticipaban ustedes, esto fue una promesa de campaña, puede alienar a su propia audiencia. Él tiene una suerte de obsesión con tratar de llevar a cabo su agenda interna, y todo conflicto que se desligue de eso, en alguna medida inhibe la aplicabilidad de sus propias políticas. Ahora, eso no quiere decir que entre la completa ausencia de los Estados Unidos y la intervención total no haya puntos intermedios
que Trump esté dispuesto eventualmente a seguir. En particular aquel que dice de que puede traspasar tecnología e insumos militares que hoy día Israel no tiene para seguir profundizando el alcance de los objetivos estratégicos de Netanyahu. Pero creo yo que todo eso está por verse. Ya, una última mirada respecto de cómo el resto del mundo, porque estamos concentrados, claro, Israel, Irán, Estados Unidos, pero el resto del mundo cómo está tratando de abordar este tema, porque además un conflicto que llega a escalar en términos más peligrosos podría generar un impacto que le pega primero, por ejemplo, a Europa, mucho más que a Estados Unidos. Sí, mira, yo creo que hay que prestar atención o distinguir entre, llamémoslo así, el apoyo retórico que ha existido a nivel diplomático. Creo yo que Europa y los Estados Unidos rápidamente se asociaron con la narrativa israelí y actores de Medio Oriente, el sur global, el G77 y otros, retóricamente al menos con la posición iraní, con dos excepciones que creo que cabe observar con atención. Uno es la posición de Corea del Norte, que es un ejemplo muy nítido que ha sido tomado como referente por Irán respecto de lo que ocurre cuando se prosigue un programa nuclear con una beta militar. Porque una de las cosas que ocurrió con Corea del Norte es que desde que obtiene la bomba nuclear, su seguridad se incrementa, no disminuye. Claro. Y la posibilidad de mantención del régimen de Kim se calcifica finalmente en su propia historia. Por ende, Irán no quiere cometer, o supongo yo que no quiere cometer el error que cometió el propio Gaddafi, que deja el programa nuclear y se expone entonces a intervenciones extranjeras. Y el otro caso que creo yo que hay que observar con atención es el de Pakistán, que no solamente se declara en solidaridad y en lealtad con Irán, sino que dice de que en caso de que Israel llegue a modificar su intervención Tenemos ahí una pequeña... de manera cualitativa. Está hablando obviamente de ataque nuclear, sin decirlo. Pakistán, que es el único de los países musulmanes que tiene un arma atómica, estaría en posición de responder. Por ende, la situación es de enorme peligrosidad, muy inestable, y es de esperar que primen las cabezas frías para atender un desescalamiento. Guido Larsson, conversando esta tarde con nosotros, analista y académico, además de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Guido, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Guido. Bienvenido. No, Muchas gracias por que tengan buen término. Un abrazo. Chao. Gracias, Guido. Chao, gracias.